Buen día. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con un gran amigo y un tributarista reconocido a nivel nacional e internacional, y seguramente es uno de los fundadores del derecho tributario local de la República Argentina. Tenemos la oportunidad de hablar hoy con Juan Manuel Álvarez Echagüe. Juan Manuel, ¿cómo estás vos? ¿Qué haces, Fernando? ¿Cómo va? Buenos días para todos. La verdad que queremos hablar sobre estos proyectos que están habiendo ahora. Uno de los proyectos que se está por presentar y que uno puede ver a nivel mediático es el proyecto para que paguen un impuesto las grandes fortunas. Queríamos escuchar tu opinión, ya que sos un especialista realmente en la materia tributaria. Bueno, primero agradezco la presentación, que es excesiva, pero solo lo permite la amistad que tenemos hace muchos años, Fernando. Eh, la verdad que, primero, ponerlo en contexto, solo tenemos proyectos, o sea, conocemos, mejor dicho, lo que podrían ser proyectos. No está el proyecto en sí, por lo tanto, lo que tenemos es, podemos hablar de algunas ideas generales que se han evaluado, se han tirado respecto a este tema, y especialmente hablo de lo que escuché que dijo Carlos Heller, que es el que está redactando este proyecto. Eh, Me parece que como primer punto tenemos que entender que esto es un tributo de carácter extraordinario. Es un tributo de esos que estudiábamos con Dino Harach o con Giuliani von Rusch, que parecía que nunca más se iban a ver, eran los que aparecían en épocas de guerra, como los que tuvo San Martín en un momento, o impuso San Martín en un momento para financiar sus campañas, o en otros momentos. La verdad que esta es una guerra silenciosa que amerita, por la excepcionalidad que tiene, medidas de carácter también excepcional. En primer medida, este tributo tendría un carácter por única vez, esto es importante aclararlo, y así parece ser la cuestión, y como es un tributo extraordinario, debiera ser así. Yo, en términos generales, estoy de acuerdo con este concepto. Acá yo les recomiendo, para que puedan indagar un poco en este tema, que vean un libro de Branko Milanovic que se llama La desigualdad mundial. Este señor es un señor que es comunista, pero nacido en la Unión de Repúblicas Socialistas hace muchos años, que hoy es consultor de Banco Mundial, profesor en Harvard, en Oxford, es decir, una persona que está en el mundo muy conectada y que hace un gran desarrollo del problema de la desigualdad mundial desde el punto de vista económico. Y él explica que una de las grandes soluciones a este tema, para empezar a solucionar y para generar un ámbito de mayor igualdad entre las dos puntas de la escala, los que no tienen nada, los que tienen absolutamente todo, es un impuesto a las grandes riquezas. Él establece diferentes formas, ¿sí? Él habla de un impuesto a las herencias o diferentes modalidades. Pero me parece que lo que estamos planteando, o lo que se está planteando aquí, es un tributo por única vez de emergencia que sirva para sostener esta idea que se está tratando de imponer en el mundo, que es de la solidaridad en un marco de excepcionalidad. Para ponerlo en términos de números, la recaudación serían aproximadas, según las estimaciones que escuché, unos 2.600 a 3.000 millones de dólares. Esto, que parece ser poco, como algunos dicen, son 6 meses del ingreso familiar de emergencia que prevé el Estado para casi 5 millones de personas. Es decir, durante 6 meses se le podrían dar esos 10.000 pesos a estas personas que lo necesitan para poder transitar este periodo de cuarentena en el cual lamentablemente la actividad económica ha caído muchísimo. En términos generales estoy de acuerdo con el proyecto, me parece que es justo. Habrá que ver los detalles de la norma una vez que se empiece a discutir, para poder saber si hay algún tipo de objeción desde el punto de vista tributario y constitucional. Exacto, sí, seguro habrá que esperar los detalles. Obviamente que ya ha generado a nivel político dos revuelos, que está muy claro, dos opiniones muy marcadas. La actividad económica en toda la República Argentina se ha visto muy resentida, a pesar que hay determinadas actividades que siguen funcionando, pero en general están todas resentidas, y aún esas actividades que están generando algún tipo de trabajo también tienen una disminución en sus ingresos. Acá vamos a hablar entonces también de un tema real, que es la recaudación tributaria, y seguramente vamos a encontrar con una serie de incumplimientos por parte de los contribuyentes
que no van a poder afrontar sus obligaciones tributarias. ¿Qué opinás vos sobre esto? ¿Cuál es tu opinión en un momento tan crítico del pago de los tributos por parte de los contribuyentes? Mira, Fernando, la primera cuestión es que hay que aclarar a la gente, el que no pueda pagar y tenga justificado que no pague, va a tener lo que se denomina dentro del derecho penal o el derecho sancionatorio una causal de justificación. Es decir, hay motivos suficientes para no pagar, por lo tanto no va a haber sanciones y por lo tanto no va a haber motivos para iniciar una causa penal tributaria por la falta de pago. Esto lo aclaro porque otro día en el lanzamiento de este Observatorio de Derecho Penal Tributario que dirijo de la Universidad de Buenos Aires había algunas consultas, o hay muchos que hablan del derecho penal, tributario y el COVID-19. La verdad que a mí me tiene un poco cansado todas las conferencias que tienen que ver con el COVID-19, porque en realidad lo que representan o lo que se dicen ahí son cosas que ya vienen del derecho penal en general y en definitiva son causales de justificación. Ahora, es claro que hay situaciones de empresas o de personas humanas, como llama hoy nuestro Código Civil, que realizan actividades económicas de diferente tipo que tienen dificultades clarísimas. Vamos a ver, yo te estoy hablando hoy desde mi casa de fin de semana, donde pude venir con mi familia, y yo hace un mes y pico que no estoy en el estudio y no estoy trabajando. Con lo cual, por supuesto, mi facturación se ha resentido sensiblemente. Yo ejerzo la profesión en forma liberal. Por lo tanto, como yo, hay un montón de gente, y diría la mayoría de la gente, y la mayoría de las empresas están en estas circunstancias. Ahora, es verdad que va a haber que tener en cuenta esta situación y los fiscos no van a poder exigirlo. Van a tener que entender que quien no pagó porque no pudo. Esto quiere decir que va a tener que haber un régimen especial para estos sujetos, sean personas físicas o sean empresas, que no puedan afrontar el pago de los impuestos. Ahora, por otro lado, hay muchos que se aprovechan de estas circunstancias, no solo en lo tributario, sino también despidiendo gente cuando no es, o suspendiendo, o bajándole el sueldo cuando siguen teniendo actividad. Y lo más paradójico fue cuando había muchos que lo plantearon los primeros días de cuarentena, cuando hasta el 20 de marzo la mayoría de la gente trabajó hoy día normalmente o casi normalmente, salvo los últimos 2 o 3 días. Entonces, es claro que para quienes tengan reales situaciones de imposibilidad de pago, que son muchísimos, los fiscos, tanto la AFIP como los fiscos provinciales y los fiscos municipales, van a tener que implementar medidas, que ya las están implementando, ¿sí? Y van a tener que tener claro que la gente no es que no pagó porque no quiso, sino no pagó porque no pudo. Ahora, ojo con los vivos, y otra cosa que me parece importante, los que tenemos capacidad de ahorro, o que hemos tenido capacidad de ahorro, tenemos la obligación de pagar nuestros impuestos. Tenemos la obligación de pagar nuestros impuestos porque no podemos pedir al Estado que financie todo lo que pedimos que financie, ¿sí? Sin que nosotros paguemos los impuestos, por lo menos aquellos que podemos. Tendremos que romper el chanchito y pagarlo. Porque si no, lo que nos proponen es emitir, que el Estado emita como único mecanismo de financiación, y eso, por supuesto que es una cuestión que tiene que hacerse y lo se está haciendo, pero si no se compensa con que paguemos los que tenemos, los que podemos pagar, o que paguen las grandes riquezas, lo que vamos a tener es un efecto del famoso impuesto inflacionario, porque va a haber mucha más inflación de la que ya teníamos de los 4 años anteriores que nos dejaron, se va a ahondar la problemática y lo que le va a terminar, vamos a terminar pagando todos de la misma manera con este impuesto inflacionario, que como todos sabemos, siempre le pega al asalariado, al que menos tiene. Claro, pero realmente uno ve que de distintas cámaras empresariales de las distintas actividades que forman parte de nuestra provincia, tratan de alguna manera, sobre todo las que están más afectadas, los hoteleros, todo lo que es la parte de turismo, los bares, el comercio, están tratando de ver la forma de diferir el pago de los impuestos, no de no pagarlos, sino de diferirlo. Porque por un lado, en realidad, lo que vos decís, el que, que tuvo capacidad de ahorro y el que tiene la posibilidad, porque tiene esto, parte de sus actividades todavía en marcha, tiene la obligación de pagar para que se pueda continuar con todo lo que el Estado se le pide a todo el mundo para que el Estado cumpla con sus obligaciones. Pero por otro lado también, muchos que no tienen esa capacidad de ahorro o tienen algo de dinero, prefieren tener ese dinero para volver a generar una actividad económica. Ahora esta es una pregunta más que tributaria, una cuestión, digamos, económica. El país en algún momento va a salir de esta cuestión y la gente quiere diferir los pagos de sus impuestos para poder generar una actividad económica. No, es que Fernando, yo estoy de acuerdo, por eso digo, por eso dije, tenemos que analizar cada caso particular. No es lo mismo el supuesto del supermercado, ¿sí?
o del que vende online determinado tipo de productos que el bar del centro de Tucumán, donde nos tomamos el café siempre de la mañana cuando tengo la oportunidad de estar por allá, que está cerrado, que tiene cero actividad económica y que por supuesto va a necesitar su capital de trabajo, que probablemente haya sido motivo de ahorro durante muchísimos años y de esfuerzo, para poder ponerlo para reiniciar su actividad cuando esto sea necesario. ¿Para qué? Para comprar materias primas, porque la materia prima que tenía seguramente, salvo el café en grano, las latas de cerveza o los vinos, tendrá que comprar otras cosas y que por supuesto va a necesitar ponerlo en marcha. Por eso digo, me parece que los fiscos aquí tienen una tarea muy importante, que es analizar casos particulares, y para eso las actividades de las cámaras son sustancialmente importantes. Y hay que escucharlas, porque ahí es donde va a estar la realidad. Vos sabés que hoy, Juan, estaba revisando un cajón con recuerdos y encontré una publicidad que tenemos juntos del año 2009 sobre un seminario que hicimos de Derecho Tributario local acá en Tucumán, en San Pablo, donde vivo yo. Y la verdad que este año se cumplen 20 años del primer seminario de tributario local organizado por vos, y lo hacemos acá en Tucumán. ¿Qué nos querés contar de esto? Bueno, primero que fue una experiencia inolvidable por los 48, 49 grados que tuvimos esos días en Tucumán, que nadie puede olvidarse, en un lugar que era un auditorio nuevo, en la Universidad de San Pablo, sin aire acondicionado. Con lo cual, la verdad que fue una experiencia que nadie puede olvidarse. Recuerdo a Enrique Buridoni casi agobiado en mangas de camisa dando sus conferencias. Pero la pasamos fenómeno, como siempre. Y la verdad que espero que en noviembre podamos encontrarnos nuevamente en Tucumán. El seminario se hace entre todos y Tucumán es uno de esos lugares donde hemos sido siempre bien recibidos y donde tenemos grandes amigos, vos, Juan Carlos Biringueri, Fabricio Brito, entre muchos otros, que son parte, el profesor Atim, que son parte del equipo ya cotidiano del seminario. Así que esperemos en noviembre que esto se libere y que podamos hacerlo. Y sí, la verdad que va a ser un placer volver a recibirlos todos en Tucumán. Este seminario lo organiza Juan Manuel Álvarez Echagüe, hace más de 20 años, recorre todas las provincias argentinas. Juan Manuel es una persona que le da la oportunidad a muchos colegas de derechos tributarios de diferentes fiscos, de diferentes estudios particulares de todo el interior, y permite que puedan difundir sus conocimientos en lo que es algo realmente federal. Así que muchas gracias, Juan Manuel, por esta entrevista, y muchas gracias por lo que has hecho por el derecho tributario en toda la Argentina y por el derecho tributario en el interior del país. Mirá, cierro con esto, decía Víctor Uckmar, el federalismo fiscal no es fiscal realmente si no hay un real federalismo detrás. Esto quiere decir que hay que entender al derecho tributario desde el punto de vista federal. Nosotros lo único que tratamos de hacer del seminario siempre es entenderlo de ese modo. Así que un abrazo para todos y a disposición, Fernando, como siempre. Muchas gracias, estamos en contacto, Juan Manuel, te mando un gran abrazo.